Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 1, mes 9. Job, capítulos 40 y 41. Continúa el diálogo entre el Señor y Job, y en esta ocasión el Señor lo confronta diciéndole: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? En el versículo 2. Obviamente a Job no le queda más que reconocer que es un vil pecador y que por tanto debe guardar silencio. El Señor expone las razones de por qué no debe contender con el Omnipotente, argumentando en torno a las manifestaciones de su poder, su sabiduría y la manera en que esto se manifiesta en su creación. Aquí cabe mencionar que una vez que llegamos a la fe del Evangelio, nuestros ojos son abiertos y podemos ver la gloria de Dios en las cosas que Él ha hecho. Otra de las preguntas que le hace Dios a Job, que vale la pena señalar, es la que se encuentra en el versículo 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Esta actitud que el Señor describe es algo muy común, pues muchos hablan mal de Dios para justificar su propio pecado, cometiendo así una terrible insolencia. Más adelante, el Señor menciona la grandeza de su poder sobre la creación en criaturas como Behemoth y Leviatán, que describe como criaturas majestuosas y colosales, que incluso algunos han señalado que pueden tratarse de dinosaurios por la descripción que se hace de ellos, pero lo cierto es que estas demuestran el poder de Dios sobre la creación, porque aún esas criaturas a las que ningún hombre se puede enfrentar con esperanza, están sujetas al poder de Dios. ¿Quién, dice luego, podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice en el capítulo 41, versículos 10 y 11. Vemos en estas palabras la soberanía total del Señor, su dominio con toda propiedad, pues todas las cosas para Él fueron hechas, a Él pertenecen y a Él le dan gloria. Incluso nosotros somos criaturas hechas por Él y para Él. Estamos hechos para la gloria de Dios, para la exaltación de su nombre. Capítulo 42, en los versículos 1 al 4, ante toda esta declaración de la soberanía de Dios sobre toda criatura, a Job no le queda más que declarar que el Señor todo lo puede, que para Él no hay pensamiento que se esconda, y aún más, Job reconoce que se había equivocado al pedir consejo sin entendimiento, por lo que pide al Señor en el versículo 4 que le enseñe el camino cambiando de actitud, porque ya no pide que el Señor lo escuche, sino que ahora desea Él escuchar al Señor. Desde el versículo 5 encontramos una de las declaraciones más potentes de la Biblia: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que quiso decir Job en esto es que anteriormente solo contaba con un conocimiento superficial y periférico del Señor. En otras palabras, tenía un conocimiento basado en información, pero no un conocimiento experiencial. Para ello debe haber una relación estrecha con el Señor, teniendo comunión con Él por medio de su Espíritu Santo. A ese conocimiento profundo se refiere también Jesús en Juan 17:3, cuando dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La expresión que te conozcan a ti tiene que ver con la que usa Job en este pasaje: mis ojos te ven. Ambas se refieren a una visión más allá de lo físico, una espiritual, en que nuestro entendimiento es abierto por medio de la obra del Espíritu Santo, que nos permite ver al Señor por la fe. Lo anterior tiene como consecuencia inmediata el arrepentimiento, porque una visión de la gloria de Dios, de su omnipotencia, su santidad y su justicia, nos lleva a reflexionar en nuestra condición miserable, como le ocurrió a Job, quien dijo: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En el versículo 7 tenemos otro asunto importante, y es que el Señor encendió su ira contra Elifaz y sus amigos. En este caso menciona al mayor de ellos y lo responsabiliza, pero el cargo es contra todos, debido a que ellos no hablaron de él lo recto. Ahora bien, la teología expuesta por estos hombres no siempre fue errada. De hecho, la mayoría de las afirmaciones sobre los atributos de Dios eran correctas. Sin embargo, ellos las aplicaron mal al caso de Job, como ya señalamos reiteradas veces. Esto nos enseña lo delicado de la labor de predicar, interpretar y aplicar la palabra en las diferentes instancias, incluso en casos particulares como el de la consejería, por ejemplo. Estamos llamados a interpretar bien la Escritura, teniendo en cuenta que no se trata solo de explicarla bien, sino que también es importante aplicarla bien a nuestras vidas y a la de nuestros hermanos. Por tanto, tengamos mucho cuidado, porque si decimos algo incorrecto sobre el Señor, nos hacemos merecedores de su ira. Desde el versículo 8, el Señor restaura la posteridad de Job. Luego de que Job se arrepintió, el Señor lo estableció como sacerdote, aunque este título se presupone, pues aún no se contaba con la ley de Moisés, dado que el relato se comprende en la época de los patriarcas, por lo que no estaba establecido aún el sacerdocio aarónico. Lo cierto es que Job oficia como sacerdote, y precisamente el Señor es quien les ordenó a los 3 amigos de Job que presentaran un sacrificio por medio de Job por causa del pecado cometido que ya se mencionó. Estos 3 amigos hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job, dice el versículo 9, y además de eso lo bendijo restituyéndolo a su estado y añadiéndole 140 años más de vida, muriendo viejo y lleno de días, dice el versículo 17. En conclusión,
conclusión, Job comenzó allí una nueva etapa, entendiendo quién era el Señor y comenzando así su verdadera vida. Pese a que antes era recto e íntegro, lo cierto es que en este nuevo inicio es donde comenzó su vida realmente arraigada en el conocimiento del Señor. Así también ocurre con nosotros, pues nuestra verdadera vida comienza cuando conocemos al Señor, no importando si eso sucede cuando ya somos ancianos o cuando somos jóvenes. Es a partir de ahí cuando podemos decir con certeza que estamos vivos en todo el sentido de la palabra, que al igual que Job podamos conocer verdaderamente a Dios y que encontremos en Él la plenitud de nuestra vida, la satisfacción de nuestra alma y la delicia de nuestro corazón, que al arrepentirnos verdaderamente recibamos de Él ese refrigerio para nuestra alma que solo Él puede darnos. Salmo 45. Se trata de un salmo mesiánico, se refiere a Cristo como Rey y nos destaca su hermosura como tal. Se refiere en primera instancia a Salomón como hijo de David según la carne, pero en último término se refiere a Jesús como hijo de David en el sentido definitivo, en su calidad de Mesías, porque dice el versículo 6, «Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino». El resto de esta sección es citado en Hebreos 1, 8 al 9 para hablar de Cristo, y se promete a este Rey que hará perpetuar su memoria en todas las generaciones y que todos los pueblos alabarán, yendo esto en la misma línea con lo que sabemos del reinado de Cristo revelado en el Nuevo Pacto, al cual son llamadas personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación. En los versículos 1 al 2 nos habla de Cristo como Rey majestuoso y vencedor, lleno de hermosura y gloria en todo sentido, como aquel que cuenta con el favor y la bendición del Padre. Habiendo cumplido su ministerio como Mesías, dice acerca de Jesús, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en Filipenses 2:9. El Padre se deleita en Jesús en el mayor grado. Desde el versículo 3 se habla de Cristo como un Rey vencedor, que cabalga sobre palabra de verdad, humildad y justicia, y que someterá a los pueblos. Desde el versículo 6 destaca que Cristo venció por su obediencia perfecta cuando dice, «Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros». Es esa obediencia perfecta la que hace hermoso a Jesús como Mesías y como mediador entre Dios y los hombres. Tal como Dios promete en el pacto con David, en 2 de Samuel capítulo 7, este reino de Cristo será eterno y dominará con justicia perfecta a su pueblo. Se identifica el trono de Cristo con el de Dios en el versículo 6, lo que nos habla también de la divinidad de nuestro Salvador, y en esto es acompañada por su reina esposa que prefigura aquí a la iglesia, que ha sido invitada a la gloria por Cristo. Ella aparece en escena en el versículo 9, embellecida y adornada de perfección por la obra de Cristo. La iglesia habitará llena de esplendor ante la presencia de su Rey, quien es la fuente de su hermosura. Así, en el versículo 17, concluimos que Cristo es anunciado como Rey eterno, Dios y hombre, con claridad desde el Antiguo Testamento, y anuncia también la gloria de su pueblo con él. Su memoria será perpetua y será alabado por los pueblos para siempre, lo cual es la consumación anunciada en el Evangelio. En esto tenemos una fuerte ancla para nuestra fe, para ser llenos de esperanza y gozo en esta era, mientras esperamos la plena manifestación del reino de Cristo en su venida. Proverbios capítulo 22, versículo 14. Se habla de la boca de la mujer extraña. Aquí se considera a la mujer extraña como la que es atractiva a la carne y que puede parecer deseable, pero que no es la esposa. Por tanto, es alguien con la que se podría caer en adulterio o fornicación. Y el Señor compara en particular la boca de esta mujer con una fosa profunda. Si alguien se enreda con la mujer extraña y cae en esa fosa, es ciertamente responsable por la perversión que ha cometido, pero al mismo tiempo demuestra ser objeto del juicio y la ira de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5. Desde el versículo 11 encontramos el ministerio de la reconciliación. Pablo sigue hablando de él y sus compañeros como ministros de Dios, especialmente ministros del Nuevo Pacto, y declara que el motor de ese ministerio es el amor de Cristo, el cual lo constriñe, es decir, lo mueve poderosamente a la acción, teniendo en cuenta que si Cristo murió por nosotros, entonces nosotros también debemos morir a nosotros mismos. Dice en los versículos 14 y 15, uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese amor que hemos recibido vale más que nuestra vida, y en ese sentido entonces debemos vivir ahora para Él. Ya ninguna relación humana es como antes, ahora todo es renovado por la obra de Cristo. Por tanto, dice en el versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto nos recuerda el pasaje de Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Es claro entonces que el Señor es el que va a renovar toda la creación. Él es quien restaura todas las cosas que están bajo el pecado, que están corrompidas y arruinadas por la corrupción y por la muerte, dando origen a una nueva creación que manifiesta su gloria. Como creyentes somos los primeros en manifestar esa nueva creación, no de manera visible, sino que a través de la regeneración de nuestra alma y de nuestro corazón. En el fondo, el núcleo de nuestro ser es hecho de nuevo. Esta también es la garantía de que vamos a ser resucitados en cuerpo y alma el día final, porque no solo nuestra alma vivirá, sino que nuestro cuerpo también será renovado. Vivimos en una continua renovación de nuestra alma, como dice el capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
abierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, dice. Y no debemos olvidar lo siguiente. Volviendo al capítulo 5, ahora el versículo 18 dice: todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En conclusión, somos el principio de la nueva creación. Somos una glorificación en proceso y somos el anuncio de que todo el mundo, toda la creación, como nos dice Romanos capítulo 8, será renovada en la gloria de Dios. Todo parte por nosotros. Tenemos el privilegio como iglesia de Cristo, como su novia y sus redimidos, de que en nosotros inicie la renovación de todas las cosas. Todo esto proviene de Dios. A pesar de ser Él quien sufrió nuestra ofensa de valor eterno, quiso reconciliarnos consigo mismo por Cristo, y nos da además el ministerio de la reconciliación, que consiste en anunciar que en Cristo Dios no tuvo en cuenta los pecados de la humanidad y nos reconcilió con Él por medio de la muerte de Jesús. Dios, siendo el ofendido, ruega a los pecadores, que son los ofensores, por medio de los ministros de su palabra, es decir, por medio de los predicadores, que se reconcilien con Él. Realmente, en esta verdad vemos que la misericordia de Dios es un mar profundo, y el amor con que nos ha amado y con que ama a los pecadores es tremendo, tanto así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Versículo 21. Es decir, no solo trató a Jesús como pecador, sino que como el pecado mismo, y le dio el pago correspondiente, que era la muerte, para que nosotros fuéramos hechos justos delante de Dios. Por tanto, tenemos todas las razones para estar maravillados en la verdad que enseña esta porción, y alabar al Señor por su gran misericordia y por la gloria de su gracia en Jesucristo.